Esta semana me llegó un mensaje en donde una mujer que no ha podido volver a Colombia me dice que fue a una fiesta latina y cuando entró a ese lugar y sintió el olor así como a empanada, habían tamales, platos típicos y le entraron unas ganas enormes de llorar. Ella entró y la gente la recibió como si la estuvieran esperando. Y ahí ya se salió un poco y empezó a llorar sin saber por qué. Y me dijo, Mónica, no sé lo que me pasó, porque yo no estaba ni feliz, ni triste, ni nostálgica. Que las lágrimas le empezaron a salir. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a esta mujer que me cuenta esta historia? Pues esto que le pasó a esta chica no es nostalgia, no es tristeza, esto es algo que se llama reconocimiento y es un reconocimiento de su cuerpo, de su ser profundo y de su corporalidad, porque ese llanto fue la respuesta a todo lo que había dejado de existir durante mucho tiempo sin que ella ni siquiera se diera cuenta. Hoy vamos a hablar de eso, de una erosión silenciosa, de cómo nosotras como mujeres biculturales nos convertimos en algo que no nos damos cuenta cómo ni por qué. Sin decidirlo, el hogar donde vivimos sentimos que somos visitantes. Yo soy Mónica Tirado, educadora en bilingüismo, 18 años siendo migrante, mamá de dos hijas biculturales y he dedicado una gran parte de mi vida al bilingüismo y ayudar a familias biculturales que quieren tener el español vivo en su hogar. Yo soy Gabriela Llerena, soy abogada colombiana, creadora familiar, 16 años en Francia, con matrimonio bicultural e hijos bilingües biculturales. Y hoy todo lo que vamos a hablar es porque lo hemos vivido desde adentro. Hoy vamos a ver tres partes en este episodio. En primer lugar, vamos a entender por qué pasa esto, reconocimiento corporal a lo que nos hace falta y que no nos dimos cuenta y que cambiamos de una forma drástica nuestra manera de comportarnos ante el mundo sin que nadie nos pidiera cambiar, sino que lo hicimos. Luego vamos a nombrar pérdidas concretas que son muy cotidianas y que desaparecieron de nuestra casa, de nuestra forma de ser, sin pelear, sin que nadie nos dijera que teníamos que declarar las perdidas, se fueron. Vamos a reconocer que al menos tres de ellas, todas las hemos vivido como mujeres migrantes. Y en tercer lugar, vamos a dar herramientas. Es que Gaby, cuando nosotras salimos del país, hay algo también que se mueve dentro de nosotras. O sea, no es solamente el hecho de desplazarnos geográficamente de un lugar a otro. Nosotras mismas tenemos un movimiento interno en nuestros ritmos. El primero que yo tuve fue el hecho de los días mucho más largos. Y eso va apagando ciertas cosas en nosotras poco a poco. Y eso a uno lo va cambiando internamente, como tú lo dijiste al principio, sin darnos cuenta. Entonces, ¿cómo ves ese momento en que la adaptación deja de ser un ajuste y empieza a convertirse en una renuncia silenciosa a quien tú eres, quienes somos nosotras? Pues vamos a hacer un nuevo análisis, como siempre hacemos, de una de las teorías más importantes que hemos estudiado en los episodios con el señor Bourdieu, Pierre Bourdieu. Él hablaba, como lo vimos alguna vez, sobre los capitales de todas las personas en una sociedad, en una estructura social. Dentro del capital cultural hay algo que se llama el hábitus. El hábitus es la forma como nosotros nos relacionamos ante el mundo desde nuestra cultura. Pero la cultura no es solamente intelectual. A veces nosotros decimos, no, es que la cultura es una forma de comer, es una forma de hablar, es una forma de vestir. Y sí, es una parte, pero también la cultura está en el cuerpo. Nosotros, son olores, son cuando uno sabe que llueve, hay un olor a tierra que identificaba cuando éramos pequeños. Eso es el hábito. En un domingo en Latinoamérica, el vecino que pone la música, la vecina que cocinando y huele rico, la abuela que vamos a la casa de la abuela a hacer arroz con pollo, muchas cosas que se guardan en el cuerpo. Eso se llama hábitus, según este señor Bourdieu, y tiene mucho sentido. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir en un entorno distinto, como es un domingo en Europa, por ejemplo, como es un domingo en Canadá. En general, digamos, siempre hay silencio. El silencio es algo que se respeta, la distancia corporal, como lo que hablábamos en el momento de la identidad y de todas estas formas de relacionarse de las personas del norte global. Hemos hablado que pues la proxemia, todo es muy diferente a la cuestión de la latinidad. Entonces, cuando empezamos a adaptarnos, y lo hablábamos en el primer capítulo, la sobreadaptación, que es un término que, digamos, nos inventamos nosotras aquí entre Mónica y yo hablando, pero eso es algo que tiene un nombre sociológicamente, que implica cuando tu hábitus, tu cuerpo, no
compagina con el entorno en el que tú estás y el entorno no te reconoce y tú no reconoces el entorno. Entonces, adaptarse está bien, adaptarse es importante, sano y es necesario para poder crecer en una nueva cultura como nos lo hemos hecho nosotras. Pero eso no significa que tenemos que renunciar a lo que somos y a lo que queremos hacer y a lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo se convierte renuncia? Un ejemplo, cuando tú estás cocinando o cuando estás limpiando la casa, ¿cuál es la cosa más típica en América Latina cuando una mujer está contenta un sábado en la mañana limpiando su casa? Pues que pone música a todo volumen. Entonces uno pone música, no importa si es vallenato, reggaetón, cumbia o rancheras o música a la plancha, que es algo muy común. Eso es algo que aquí, cuando llegamos, por adaptación, porque estamos casadas con una persona de la cultura que sabemos que no lo es muy normal, entonces empezamos poco a poco a bajarle volumen a la música. Entonces, no es simplemente entender que el entorno modifica nuestras formas de comportarnos. No es algo que venga que nos apagamos o nos apagaron, sino que es una forma de sobrevivir también del cuerpo. Por eso, Moni, yo te pregunto a ti, desde tu experiencia con las familias bilingües, los niños el español lo viven de una forma no cercana, no es de lo sensorial, no de la abuela, no es de los rituales, etcétera, y se convierte solamente en una lengua que se habla porque mamá la habla de vez en cuando. ¿Cómo funciona eso con el vínculo emocional y la lengua? El niño no aprende el español porque tú se lo estás enseñando, no es, a ver, repite después de mí, mamá, no. Los niños no aprenden así el español, ellos aprenden o cualquier otro idioma. Ellos aprenden porque te están viendo interactuar, porque te están viendo hablar, porque tú interactúas con ellos en español, porque tú les cantas, les lees, les hablas, los amas en español y los regañas y los mimas en español. O sea, dicho y redicho que si no hay este tipo de cosas, si no hay música, si no hay cocina, si no hay rituales, si no hay risas, si no hay juegos, pues el idioma jamás se va a instalar. Entonces ahí viene nuestra responsabilidad como madres de mantenerlo vivo y aquí te pregunto, ¿tú cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo ha sido para ti este, esta transición entre que nos dimos cuenta que estábamos perdiendo algo y decir, uff, aquí hago algo? Claro, es que esa pérdida no es que tú amaneces un día y dices, oh, estoy perdiendo algo. Eso simplemente se manifiesta en tristeza, en frustración, incluso a veces cuando ya está muy avanzado en enfermedad, generalmente son enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo es la evolución? Para poder volver a integrar nuestra manera de relacionarnos mejor con el mundo, o por lo menos en el mundo en el cual nosotros nos encontramos, que es un entorno muy diferente al nuestro en un inicio. Entonces vamos a hablar de las pérdidas invisibles principales, que son las más fuertes para una mujer migrante. Fijo en alguna de ellas ustedes se van a identificar, porque no, yo me identifico casi en todas. Son ajustes, son cosas muy cotidianas, son cosas imperceptibles que se acumulan, pero entonces como son tan imperceptibles, si uno no les pone nombre, lo que no se nombra no existe. Entonces vamos con la primera. La primera son los ingredientes, que es básico, ¿no? La alimentación. Entonces aquí no encontramos donde estamos el cilantro, no es igual porque toca comprarlo congeladito o se va solamente 3 meses en el año, la panela, el aguacate, el plátano, todos esos platos que dejamos de hacer porque es difícil encontrar los ingredientes. Pues entonces, si no utilizamos estos ingredientes en nuestra cocina, pues ese vocabulario no existe porque no se utiliza. Los niños no saben qué es cilantro, los niños no saben qué es un maduro, no saben qué es el achiote. Paréntesis, mi mamá vino esta Navidad y tener achiote es que casi, casi que ni yo me acordaba. Y evidentemente, si hasta yo misma me sorprendí, ¿qué les puedo transmitir a mis hijas? Lingüísticamente, si no existen en tu vida cotidiana, no existen tampoco en el vocabulario de los niños. Exacto. El segundo, la música. La música, dejamos lo que ahora acababa de hablar, dejamos de limpiar nuestra casa un sábado por la mañana con vallenato, salsa ranchera o música a la plancha. Ya no ponemos esa música a todo volumen. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos hoy. Sí, claro, porque da pena con los vecinos, porque a mi esposo no le gusta, pero de eso se trata, de no hacerlo, porque eso hace parte, si te hace feliz, obviamente, si no te hace feliz, pues no lo hagas, pero en general una persona latina que nació y vivió por lo menos 20 años en su país de origen, eso lo hace feliz. Entonces, a veces lo hacemos porque la música neutral es lo que impera o el silencio, porque pues obviamente es muy valorado el silencio, lo cual también es algo interesante después, poco a poco uno lo va integrando también a su vida. A mí también en este momento me gusta mucho el silencio, pero también me gusta mucho la música cuando quiere uno darle alegría a su día. Pues, y es que la música es uno de los vehículos más poderosos en la adquisición de un idioma.
Yo lo hago cotidianamente con los niños a los que yo les enseño el español. Yo les enseño a través de la música, desde que están muy pequeñitos hasta los más grandes que ya tienen 16 años. Miramos otro tipo de canciones. Los niños aprenden vocabulario, aprenden ritmo y aprenden la emoción que hay en esa canción. A través del arte en general, ellos aprenden las emociones, pero la música es fuertísimo, esa transmisión emocional que hay ahí. Cuando la música latina o cuando la música en español desaparece de tu casa, pues desaparece completamente ese canal. Que si es una canción de vez en cuando o siempre es la misma canción, pues entonces va a ser catalogada como la canción de mamá, pero no va a ser algo de la familia o cotidiano en tu casa de escuchar música en español, sino esto es de mamá. Entonces viene a ser como lo extraño, lo raro, lo que es de una sola persona, pero no es nuestro. Total. Ese es el punto. Vamos con el tercero, el volumen. El volumen de cuando hablamos. Nosotras hablamos fuerte, nosotras hablamos duro, porque eso es energía, eso es vida. Nos gusta gritar, nos gustaba exaltar las cosas, nos gustaba reírnos fuerte, pero llegamos a sociedades en donde el silencio impera, donde el respeto es importante, tiene otro tipo de respeto, como hablábamos de los domingos en la mañana. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos achicamos y empezamos a hablar bajito y de hecho incluso hasta dejamos de hablar. Sí, o sea, todo, ¿no? Porque nos reímos, hablamos con muchos gestos, o sea, todo es como un volumen aumentado. Y la pregunta que le hago a las personas que nos están escuchando es, ¿cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas en español dentro de tu propia casa? Vamos con el cuarto, lo que llamamos la sobremesa. Hay muchos países en América Latina, es como en ese momento donde terminamos de comer y nos ponemos a hablar y hablamos un rato y nos reímos y compartimos, tomamos el tinto de sobremesa, pero en las culturas fuertes donde estamos viviendo, ¿qué pasa? Las personas de una se levantan y de una empiezan a meterse en la máquina de lavar los platos, o sea, a lavar porque hay que dormir y porque tenemos que seguir con lo que sigue. Y pues ahí es cuando hay también otro cortocircuito. Hablamos otra vez de este psicólogo que se llama Balzavic. Él hablaba mucho sobre lo que les conté la semana pasada en el episodio del nivel de comunicación. Todo comportamiento comunica. La forma en que tú respondes o el silencio. Si tú no respondes, si tú estás callado, también es una forma de comunicarse. Entonces, cuando tú estás sentada contenta dialogando con tu familia, tus niños, y tu esposo se levantó a lavar los platos de una, entonces claro, para él simplemente está lavando los platos porque hay que organizar para irse a dormir y acostar a los niños a las 8 en punto. Pero pues para ti, yo querías compartir con tus hijos un poco más, lo que te comunica es como este señor, no le importa lo que hicieron sus hijos en el día y qué injusticia. Esto es lo que también choca y que tenemos a veces que remediar. A veces eso vale mucho más que contar, leer una historia antes de dormir. Una cosa no quita la otra, pero es como cómo hacemos nosotros nuestro relato, cómo tenemos esta forma de contar qué nos pasó durante todo el día, porque todo eso los niños lo absorben inmediatamente como un estilo de vida. Entonces tú, ¿cómo lo estás contando? ¿Lo estás contando en el idioma del país en donde vives o lo estás contando en español? ¿A quién se lo estás contando? ¿Se lo estás contando a tu esposo o se lo estás contando a los niños o a los dos? Entonces, es ahí en donde es súper importante que haya esa unificación del idioma en el que tú hablas y que si tu esposo no lo entiende, ya tú nos lo explicaste en un episodio anterior, pero cada familia debe tener sus acuerdos de ver cómo solucionan ese problema, porque sí es un problema. Cuando tú cuentas tu día, en el idioma del país, estás perdiendo una un gran potencial idiomático que le puedes transmitir a tus hijos porque no lo estás contando en español. Cuando nosotras contamos historias, las contamos con una emoción diferente. Ahí hablamos del filtro afectivo, porque en ese momento no hay presión, no te están corrigiendo, tú no estás corrigiendo, estás simplemente viviendo. Este aprendizaje incidental, o sea, el no planeado, de escuchar sin presión, es exactamente el tipo de input que se identifica como el más efectivo para la adquisición de un idioma. Entonces, cuando la sobremesa desaparece, desaparece el input
y pues eso no hay clase de español que lo reemplace. Sí, y ahí justamente estamos en el número 5, que es la emoción del idioma, porque como lo acabas de decir, la emoción es la que transmite el idioma. ¿Cómo lo estamos viviendo nosotras esto? ¿De qué chistes te ríes? Cuando tú prendes la televisión y ves noticias, ¿cómo se están riendo? Cuando haces comentarios con tu esposo, los chistes que tú le dices, ¿se los dices en español o en la idioma de él? Porque generalmente el sentido del humor cambia muchísimo cuando cambias de idioma. Entonces, sí, tú puedes, nosotros tenemos la capacidad de entender los chistes de acá y de allá, bien, pero en general el sentido del humor es algo que también viene con el hábitus de nuestro cuerpo, de nuestra psiquis, de nuestra crianza, y es, si bien nos podemos reír porque entendemos el contexto de de la nueva sociedad, no es lo que nos genera risa de una forma totalmente verídica, sincera y pura, como podría ser en nuestro idioma, que comprendemos la idiosincrasia. Entonces, ¿en qué idioma nos reímos? ¿De qué chistes nos reímos? ¿En qué idioma regañas a tus hijos? Porque lo que acabas de decir, generalmente los niños cuando rechazan en el español es porque la única manera en que mamá está comunicándose en español es cuando los regaña. Ellos están buscando pertenecer a la sociedad en la que está, porque no hay valorización de la lengua de las madres. Entonces, si no hay valorización afuera, tenemos que valorizarla adentro, pero no solo regañando, sino haciendo cosas que sean, obviamente, del disfrute de los niños. Claro, pues el idioma es emoción y que nosotras se nos sale, digamos, nos pegamos en el dedito en el dedito pequeño del pie y no se nos va a salir algo en francés, no, se nos va a salir inmediatamente en español. Eso no se piensa, pero que no sea solamente la rabia o el enojo, que sea también la alegría, el miedo, la tristeza, la excitación, todo, o sea, que sea todo, que nosotras seamos realmente una sola persona con nuestro idioma en nuestra casa, que nos estemos de visita en nuestra casa y volvemos a lo inicial. Es que todo eso que estamos diciendo justamente es para darnos cuenta por qué nos sentimos visitantes en nuestra casa. Entonces, en el número 6, los rituales de la celebración. Entonces, tenemos cómo se fija una identidad. La identidad se fija con contextos vivos, cuando hay situaciones que nos exaltan y que nos producen emociones fuertes. Los cumpleaños donde ya no hay unos ponques grandes, donde no puede invitar a muchos niños con sus papás, porque generalmente las fiestas infantiles de nuestros países, pues es que uno hace en su casa una fiesta y vienen los papás, ¿no? Y todos hablamos y disfrutamos y uno hace para todos, pero no, generalmente en los países nórdicos, pues se invita al niño. Entonces, que somos animadores de fiestas infantiles. Obviamente eso genera también un cortocircuito que en un principio es como, pues yo contrato un animador de fiesta infantil si eso es lo que quieren, pero porque generalmente en nuestros países es eso, contratamos un animador que sepa tratar niños y los haga disfrutar y mientras tanto, pues yo comparto con los otros papás y socializo y cultivo mi capital cultural, mi capital simbólico. Además que también es una mezcla de miedo y temor de como yo qué voy a hacer de comer, porque estos niños obviamente muchos no comerán mazorcas y es que quiero hacer maíz, etcétera. Entonces todo eso empieza a jugar un papel muy invisible en el que tú no cocinas lo que tú quisieras cocinar para tus hijos en una fiesta infantil. Si haces una Navidad o un cumpleaños, pues también. Estos rituales decembrinos, cumpleañeros, domingos de arroz con pollo, no existen. Hay una empequeñecimiento y volvemos a ser visitantes en nuestra casa. Esto es larguísimo. Todo esto sirve también para afianzar la autoestima de los niños bilingües si tú pones como bandera tu idioma y tu forma de hacer celebrar estas fiestas. Esto me hace pensar, hace poco le celebré la fiesta de cumpleaños a mi hija e hicimos una piñata. Pero no es solamente ir sino que pues que lo hagamos con la música, ¿no? Está la música de Rompe la Piñata y cantamos todos la canción de Rompe la Piñata. O sea, ese tipo de cosas pone el idioma no como el idioma del secundario, el que es mejor esconder porque nos da penita, sino no, pongámoslo de primero. ¿Mm? Sí, Entonces, exacto. Vamos con el séptimo, el cuerpo en el espacio. Estamos en lugares donde la proxemia es mucho más amplia, donde no tenemos la misma forma de dar besos, de saludar, de estar cerca a las personas, porque la proxemia es diferente. Todo depende del contexto. Por ejemplo, yo traigo una anécdota que fue interesante. Algo que pasa en las parejas, digamos, es la comunicación diaria. Entonces, cuando comencé mi relación, mi esposo viajaba mucho. En un principio, pues yo asumía, no, nos hablamos una vez al día o dos o tres, pero con el tiempo entendí que existe una diferenciación entre el día del trabajo y el día de fin de semana. Cuando es el día de trabajo, pues estamos todos en nuestras actividades y se respeta, y yo tengo que respetar eso y él tiene que respetar eso para mí de mi lado también, porque estamos en otros lugares separados.
Entonces, no es esa llamada de ¿y qué haces? ¿Y qué comiste? ¿Y para qué? Después yo entendí que no era necesario. Y también les decía a ustedes la semana pasada, tiene uno que también lograr ser autosuficiente en todas esas necesidades emocionales que tenemos y llenarlas con otro tipo de personas, de situaciones, hobbies, de cosas. Entonces, pues hoy en día, una llamada en la noche basta. Si se va una semana, una llamada en la noche basta, a menos que, bueno, haya una urgencia. Entonces, todas estas situaciones son las que cambia el cuerpo en el espacio, cambia la forma como tú te relaciones, se modifica y eso hace que tú también a veces te preguntes, ¿esta soy yo o qué tipo de persona estoy siendo ahora? Efectivamente, Gaby. Cuando hablamos de esos cambios que nosotras tenemos en nuestro cuerpo y espacio, a veces también hablamos de esa distancia que empezamos a poner física. Ya nosotros somos muy amorosos, muy amables y nos gusta tocarnos mucho. Y sí, es cierto, tenemos ese vínculo afectivo muy, muy táctil, ¿no? Necesitamos esa cercanía, sentirnos como resguardados en los brazos de alguien y resguardar también a nuestros hijos y todo. Cuando no transmitimos esto a nuestros hijos y hasta los amiguitos de nuestros hijos, entonces poco a poco lo vas perdiendo y vas tomando esa distancia sin querer hasta con tu mismo esposo y tus mismos hijos. Y eso son de las pérdidas que estamos hablando. Yo soy consciente y trato de no perderla con mis hijas. Con mi esposo es otro cuento, como tú lo dijiste, o nos vamos reacomodando con los nuevos acuerdos y todo. Esto he tratado de ser muy, muy consistente y que no perder esta parte del contacto físico porque yo me siento que con las únicas personas que lo puedo hacer realmente y sinceramente, pues es con mis hijas, porque Claro. con los demás, pues no se puede. No, las que uno tiene conexión emocional es el esposo y los hijos. Si uno no tiene conexión emocional con el esposo y los hijos, pues no puede comunicarse emocionalmente con nadie en el mundo. Porque es que con ellos son las principales personas. Entonces, bueno, el último es el ritmo del descanso. También es otra forma de las que uno cambia mucho. Y es, por ejemplo, el fin de semana es el fin de semana, para descansar, para cambiar la prioridad, para no tener agenda, para poder hacer una siesta en la tarde si uno quiere ver una película tranquilo. Pero yo sé que todo el mundo que está mirando esto hasta aquí sabe que un fin de semana en Europa, un fin de semana en Estados Unidos o en Canadá no es igual. Un fin de semana es para hacer el jardín, para sembrar, para cortar el pasto, para ir a hacer deporte hasta las 10 de la mañana. Mejor dicho, todo lo que no se puede hacer en la semana, el fin de semana lo tiene que hacer. Y si no alcanza, gravísimo. O sea, la productividad murió y usted se siente mal y siente culpa. Eso para mí también fue muy fuerte y muy chocante. Esto para mí me marcó que todo tiene que ser eficiente, o si usted no produce no funciona y bueno, eso lo que hace es estallar el sistema nervioso y hacer que uno colapse. Sí, ¿y qué me dices em, de las agendas tan apretadas que se tienen desde 6 meses atrás? Tal fin de semana tenemos que ir al yo no sé dónde, visitar a yo no sé quién y está planeado desde muchísimo antes, ¿no? Ay, sí. Entonces, no, es diferente, es Uno lo diferente. adapta, yo lo adapto por cuando toca con los franceses toca, pero con los latinos a veces yo digo como, o sea, recuerda quién eres, ¿qué te Sí, pasa? Sal de ese cubo. hemos perdido mucho el hecho de ser espontáneos, ¿no? La De improvisación. la improvisación, exacto, no que hubo, que camine, que nos vamos a tomar algo, no, porque tengo yo no sé qué, o sea, ya no se puede. Yo no lo hago en realidad. Ser consciente de que lo que uno está haciendo no es lo que es innato en tu ser y en tu cultura. Entonces es algo que es interesante analizarlo, ¿no? Y todo esto, Gaby, sin verlo y sin ser consciente, nos va agotando como personas, como madres, como mujeres. Y una persona y una mamá agotada no puede sostener el bilingüismo con alegría. Hemos hablado durante todo este episodio que es la emoción la que transmite. Y cuando transmitimos agotamiento total, no lo vamos a transmitir de una forma natural. El idioma necesita presencia. Una mamá necesita que pueda estar y no solo sobrevivir a una vida que se le ha impuesto o que ella misma se ha impuesto. No, nadie le pide que haga nada, uno mismo se modifica y automodifica y automutila. Así es. Y cuando el sistema nervioso está en modo supervivencia, lo primero que se siente como extra desaparece. ¿Y qué es el extra aquí? Pues es el bilingüismo, es nuestra cultura, es la música, es la sobremesa, es todo lo que hemos hablado. Eso es como el extra, porque eso no existe. Y entonces el español, cuando no tiene raíces fuertes en casa, se siente como extra, se siente como el que es de afuera. Claro.
Y Y los por niños no eso lo pueden integrar y por eso lo rechazan. y lo rechazan, y por eso nosotras, empecemos por nosotras, nos sentimos que estamos de visita en nuestra propia casa. Exacto, exacto. Pero bueno, entonces después de esta un poco análisis de que cada una va a hacer de lo que acabamos de hablar, vamos a ver las soluciones. Vamos a ver lo que siempre yo les he dicho desde el episodio 1 de esta temporada, la tercera cultura, en este caso la tercera mesa. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que crear una forma de vivir en nuestro hogar bicultural, no como una lucha de poder, no como imposición, no vamos a imponer nada, simplemente vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, nadie va a ganar, perdón, el otro no va a ganar, yo no voy a perder. Las soluciones son, en este caso vamos a hablar de tres cosas para poder mantener nuestra capital cultural. El primero es que tenemos que tener un idioma por contexto. Eso tiene que volverse una regla. Entonces, por ejemplo, yo les cuento lo que hago aquí a veces en mi casa. En mi casa los sábados en la mañana, yo siempre pongo música en español, generalmente vallenatos, generalmente música que yo escuchaba cuando yo estaba joven o cuando uno va a una tienda en Colombia un sábado en la mañana, porque a mí eso me alegra un poquito el corazón de alguna forma y me gusta que mis hijos lo escuchen. Yo ponía Tropicana Estéreo, que es una emisora muy conocida en Colombia, y la ponía y mis hijos cantaban Tropicana porque es algo que a mí me hace recordar mi infancia y me hace feliz. Entonces, sábado en la mañana siempre hay español en la casa. Generalmente sábado yo hago arroz con pollo, generalmente sábado se habla español, se pone música en español. Eso es como una norma que se llegó con mi familia para poder instalarlo y que los niños ya lo saben. Entonces, algo que también es preestablecido y ayuda, ¿no? Sí, yo pongo el ejemplo que yo instauré en mi casa, y son las mañanas antes de que se vayan al colegio. Pues, en ese momento, es únicamente en español, y pongo una emisora en Colombia, eh, la pongo a sonar, todo es muy matinal, ¿no? Y suena el himno nacional, porque en Colombia está esta ley que tiene que sonar el himno nacional a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Esa es la conexión que tenemos, además de la rutina del ve y te vistes y tales y todo esto, es darles un poquitico más, porque no soy yo la que está hablando, sino que estamos escuchando la radio colombiana. ¿Y son qué? Es media hora. Sí, es que lo importante es que uno tiene que hacer el acuerdo en frío y tiene que haberlo preestablecido con un tiempo de anticipación. No es que eso se, ay, hoy me dio por hablar español. No, es todos los sábados a las 8 de la mañana se habla español. Otra de las cosas es la rotación cultural. La rotación cultural, ¿en qué consiste? Se cocina de las dos culturas constantemente. Tiene que haber una alternancia de la cocina y que las dos cocinas se vean igual. No es como, ay, hoy vamos a comer esa sopa extraña que hace mi mamá. No, la forma en la que se cocina, como a ti te gusta, tiene que estar instaurada y una vez a la semana se come latino. O una vez a la semana se va a un restaurante peruano, a un restaurante mexicano. Siempre tiene que verse como algo que hace parte del hogar. Eso es algo que no se negocia, eso es algo que tiene que estar instaurado. Igual que los rituales tienen que estar, es que la tercera cosa que tiene que hablarse. Los elementos de cada cultura no se negocian, tienen que ser de la misma nivel, porque los problemas que llegan, generalmente llegan porque hay una asimetría. No puede haber asimetría en las dos culturas, tiene que verse igual. El papel más importante es tú, que lo manifiestas como una necesidad, y tu compañero de vida, tu esposo, pues lo tiene que entender, lo tiene que asimilar, lo tiene que integrar, porque venimos a lo que decimos siempre, si no, pues no se hubiera casado con una persona de otra cultura. Y si no era consciente de ello, pues tiene que ser consciente tarde o temprano. En casa se habla mitad español, en casa se habla constantemente en español, ilimitadamente, y no solamente eso, sino que se come latino, se vive latino, se ve la televisión vemos una película, todos la vemos en español, vemos los muñequitos se ver siempre en español para los niños, los libros siempre hay mitad español, mitad en la lengua donde se viva, y bueno, El cerebro bilingüe de un niño no se alimenta de palabras sueltas, no es mesa, palo, juguete, no, se alimenta de contextos vivos, repetidos y sobre todo cargadísimos de emoción. Y cuando esos contextos desaparecen, pues el idioma desaparece también. Entonces, es por eso que tenemos es que crear esos contextos vivos, realmente tenemos que vivir en español. Y ahí es donde tenemos que implementar todo este tipo de rituales que tú nos estás planteando en este momento. y no solamente para que tú te sientas tú, no solamente es con tus hijos, porque esa es hoy el rol madre-hija, pero tu rol esposa, tu rol compañera, tu rol amante, tu rol mujer. Ese rol tiene que también verse completamente feliz y viéndose feliz es poderle expresar tus emociones a tu esposo en español. Y si no las entiende, poco a poco las tiene que ir entendiendo y que tú las puedas también manejar y expresar de una forma muy consciente en el que se pueda comprender.
Básicamente, no tenemos que expresar como pidiendo permiso, como si fuera algo que nos hacen un favor, como si, ay, por favor, es que necesito sentirme bien, me gustaría, si de pronto un domingo podemos empezar a comer arroz. No, un acuerdo se hace con expresando tus necesidades. No es nostalgia, no es tristeza, no es ninguno de estos sentimientos, es necesidad para poder sentirte tú de una forma completa en un país donde no está tu cuerpo completamente, tu cuerpo no tiene el hábitus con el que nació, con el que se crió y pues hay una transformación, pero esa transformación no puede borrar nuestra esencia. Así es, Gaby. Entonces, espero que este capítulo sirva para que seamos más conscientes de todas estas pérdidas que hemos tenido sin querer, silenciosas, pero que no todo está perdido, que podemos tener nuevos acuerdos con nuestra pareja, con nosotras mismas también. Si somos conscientes y nos damos cuenta, podemos empezar a cambiar. Cuando estamos en automático y no sabemos y ni siquiera nos lo habíamos preguntado, no podemos llegar a ese estado de conciencia en el que necesitamos para poder cambiar. Para cerrar este episodio, vamos a quedarnos con una pregunta y es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu casa olió a tu casa, se sintió como tu casa y que tú te sientes 100% cómoda y feliz en tu casa? Que la sientes tuya y donde eres tú de forma libre y feliz. Y es haciendo poco a poco todo este tipo de cosas que hemos dicho hoy para que podamos sentirnos dueñas y señoras y felices de nuestro hogar. O si no te sientes realmente dueña y señora de tu casa, ¿qué acuerdo tienes que construir esta semana o hoy mismo empezar a construir contigo misma y con tu familia? Exactamente. Entonces esperamos en nuestras cuentas de Instagram, en Bicultural Podcast, Y en Mónica Tirado Bilingüe. y la mía es Gabriela Bicultural. En Instagram también. Las esperamos ahí con todos sus comentarios y en Instagram también encontrarán los recursos, la guía de acuerdos en pareja para pareja bicultural y Una guía de actividades que pueden hacer con sus hijos de 3 a 6 años. perfecto. Entonces, saludos a todas y estamos viéndonos prontamente. Hasta Muchas pronto. gracias.